Muy buenos días, amigos. Qué bueno que siguen, que nos acompañan aquí en Análisis Político en la versión por internet, por Facebook. Qué bueno que nos acompaña. Esta mañana estaremos charlando con nuestro amigo Milton Eloy López Córdoba acerca del proceso interno del PRI. Muy buenos días, Milton. Qué bueno que nos acompañes aquí. Muy buenos días, Leo. Muchas gracias por la invitación, tanto al licenciado Rafael Herrera Piedra como a ti, Leo, por abrirnos este espacio. Perfecto. Y pues sí, como lo hemos comentado ya en los espacios impresos en los cuales tu servidor colabora, así como en la edición de radio, el proceso que tiene ahorita el Revolucionario Institucional de renovación de la dirigencia estatal, pues ha estado entrampado durante los últimos meses. No se ha emitido aún convocatoria, porque sigue la dirigencia provisional de Anabel Fernández y Julio Cabrera Magallanes, la cual vencería en estos meses de noviembre, pero al parecer se extenderá 30 días más en el sentido de dar tiempo para que pueda venir un delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional y que valore cuál es la condición que priva entre los diferentes grupos priistas aquí en Durango. Hay que recordar que ya estuvo aquí Enrique Ochoa, Leo. Claro. Y el propio Enrique Ochoa habló de una consulta a la base. Sin embargo, de manera inteligente, lo dejó abierto a si es una consulta a la base para emitir la convocatoria o si la convocatoria será una consulta a la base. Porque recordarás que esto sucedió hace un mes. Prácticamente estamos ya a un mes de la visita de Enrique Ochoa, después de haberla pospuesto por diferentes aspectos, sobre todo por las lluvias. La cuestión aquí es que el escenario que dejó fue ambiguo, siguen las cosas al interior sin definirse, y hay varios grupos muy bien identificados que son los que están poniendo la mano en la mesa. Sí, de entrada podemos, yo creo que recalcar la presencia del Grupo Laguna, encabezado por la alcaldesa Leticia Herrera Ale, quien la semana anterior, el sábado, para ser más precisos, demostró su músculo en la capital del estado al convocar a las estructuras seccionales del partido, que son las células primordiales que movilizan el día de la elección. Estas estructuras seccionales fueron reunidas para dar un mensaje de parte de la alcaldesa de unidad y de motivación a las bases, pero también sirvió para mostrar que el Grupo Laguna va con todo por la dirigencia estatal del Revolucionario Institucional. ¿A quién identificas tú que se esté impulsando desde el Grupo Laguna para contender por la presidencia? Es obvio, y el propio Jorge Mojica Vargas ha externado su intención de presidir el comité directivo estatal. Anda muy activo en redes sociales, por cierto. Sí, ha desplegado una estrategia sumamente interesante, y lo cual ha potenciado sus probabilidades o sus preferencias dentro de los diferentes grupos. Por otro lado, también hay que destacar a Óscar García Barrón, diputado federal por segunda ocasión, quien también en los medios de comunicación ha externado que es urgente la publicación de la convocatoria y que él obviamente aspira a esta dirigencia. ¿Con quién, digamos, tú vinculas a Óscar García Barrón? ¿Digamos que es un lobo solitario? Es un lobo solitario en el ámbito local, sin embargo, trae la representación, al menos en la percepción, de la Secretaría de Gobernación, principalmente de Miguel Ángel Osorio Chong. Otro Correcto. equipo que también ha expresado su intención de competir, pues es el de Ángel Sergio Guerrero Mier, en las personas de Gustavo Lugo Espinosa y de Rosauro Mesas y Fuentes. Dos viejos lobos también. También ya Gustavo Lugo ha sido presidente del directivo estatal, lo cual con los estatutos actuales lo inhabilitaría. Sin embargo, hay información que el propio Lugo le hizo patente su aspiración a Enrique Ochoa en la visita y que él tenía argumentos jurídicos para competir que no lo inhabilitarían. Entonces podemos identificar ese otro equipo, ¿no? Otro equipo que también ha manifestado su aspiración lo podríamos visualizar en David Payán Guerrero, quien fuera director de Servicios Públicos Municipales en la administración de Esteban Villegas Villarreal, y que si bien el propio Villegas no ha manifestado un respaldo a David Payán, se podría presumir que eventualmente el equipo que rodea a Esteban Villegas, encabezado por Rafael Valentín Aragón, que es gente muy cercana a David Payán, o más bien a la inversa, podría desplegar un respaldo en el Estado. Y por último, el grupo de Ismael Hernández de Heras, claro, en el cual estaríamos visualizando de entrada a Enrique Benítez Ojeda, que también ha manifestado una aspiración y que el pasado martes
Esteban Villegas lo destapó como un claro. buen gallo, precisamente el día que se apresa a la subsecretaria de egresos de la administración de Jorge Herrera Caldera, y un día después, pues 2 días después, José Ramón Enríquez declara la nulidad de la mesa entrega-recepción, coincidencias de la vida. Entonces yo visualizaría a esos grupos que en este momento están aspirando. Hay más, obviamente, sí, claro. Recordemos a Arturo Yáñez Cuéllar, que también se manifestó, de hecho. Se manifestó, ¿no? Tuvo una estrategia en redes. Base setemista. Base setemista, Jorge Iván Domínguez Parra, que fue de los primeros que levantó la mano, más los que se acumulen esta semana. Sí, ¿y cómo ves en concreto el panorama? ¿Cuál es o cómo debe, de aquí en adelante, dado el panorama tan complejo que hay, sobre todo al interior, cómo ves, cómo debe operar el PRI y este tipo de grupos para llegar a poder tener unidad, para poder llegar a hacer cohesión, porque es lo que necesita ahorita el partido? Lo ideal sería una consulta a la base de una convención de delegados, vamos, un método democrático al interior del PRI. O sea, ir contra el ADN priista. Contra su naturaleza. Contra su propia naturaleza, el PRI debería replicar un ejercicio como el que se realizó en 2003, cuando Ismael Hernández de Eras vence en una contienda interna a don Carlos Herrera Araluce. Yo digo que un modelo similar garantizaría que pudiese llegar un presidente, aunque suene pejista, legítimo, en el aspecto de que tenga un respaldo por parte de las bases o de los militantes, o cuando menos de los grupos representativos en el estado del otrora partido hegemónico. Ese sería el escenario idóneo, en el aspecto que la sociedad podría ver cuando menos una intención o un interés del PRI de cambiar. En el otro contexto, el tradicional, el que está en el ADN y en los genes del tricolor, sería un acuerdo cupular entre los grupos representativos, enmarcados de entrada, obviamente con el exgobernador Jorge Herrera Caldera, con la alcaldesa Leticia Herrera Ale, el exgobernador Ismael Hernández de Eras, y ahí agrupar a los exgobernadores y al propio García Barrón, y que entre ellos lograran una figura o una persona, una dupla, en el término de presidenta y cogobernar, ¿no? De presidente y secretario general. Cogobierno interno. Un cogobierno interno. Se visualiza complicado porque si en la elección que acaba de finalizar, 2016, se hizo un ejercicio similar y en los análisis posteriores que se han dado, se ha dicho que no se respetaron estos acuerdos y que es parte de la causa de la derrota del PRI en la gubernatura y en el municipio de la capital, nada garantiza ni da certeza que el acuerdo al que lleguen las cúpulas pueda mantenerse y sostenerse una vez que en 2018 se den nuevamente las reparticiones por las candidaturas tanto federales como estatales. Bueno, interesante, difícil el panorama. Tú, de acuerdo a tu opinión y al conocimiento que tienes a lo largo de la trayectoria de estos grupos del PRI, ¿cuál crees que puede ser el desenlace? ¿Crees? Yo honestamente no creo que sea este acuerdo cupular. Creo más en una consulta como la que planteaste en el inicio. El tema es, ¿podrán pasar, darle la vuelta a la página? Es la única alternativa que tiene el PRI, ¿eh? Yo creo que la única alternativa que tiene el PRI es la legitimación hacia afuera de la sociedad de entrada. Y segundo, la cuestión interna, porque creo que ha quedado sobrepasado y rebasado el discurso que cuando el PRI está unido, gana las elecciones. Creo que ese paradigma debe de ser sustituido cuando el PRI le cumple a la gente las expectativas que esta sociedad cambiante requiere en las elecciones, gana. Yo creo que ahora la expectativa que tiene la sociedad con el revolucionario institucional es ver si la elección del pasado 5 de junio la entendió el tricolor, que fue un hartazgo a formas, a acciones propias e inherentes del tricolor y de la clase política dominante. Yo creo que si el tricolor, el PRI, quiere de verdad dar un mensaje propositivo y de avanzada, tendría que someterse a una consulta interna, insisto, no me refiero a una consulta abierta, a lo mejor los recursos no le dan, pero sí una representación como una convención de delegados o alguna figura similar en la cual sean los priistas los que determinen quién es o qué grupo o qué sinergia de grupos son los que deben de conducir al tricolor a esta renovación en el 2018. Finalmente, Milton, hay un elemento interesante, sobre todo el coyuntural. ¿Qué tanto va a pesar o no Enrique Ochoa
como, digámoslo, entre comillas, el árbitro que puede en determinado momento marcar la pauta para esta elección interna. ¿Crees que tenga representatividad, legitimidad, que le vayan a hacer caso, vamos? Pues la legitimidad la trae desde el momento que él fue impuesto por Enrique Peña Nieto y esa fuerza, se traspasa directamente desde Los Pinos. Sin embargo, yo no dudaría que en un ánimo de transparentar esta contienda interna, en caso de que se diese un ejercicio democrático en el tricolor, que el INE atrajera las funciones para organizar la elección. Ya en términos de los acuerdos cupulares, es obvio que Enrique Ochoa sería como que el fiel de la balanza entre los intereses nacionales, porque hay que decir que también para la elección del próximo presidente del PRI influirán los actores nacionales, en este caso Osorio Chong, como secretario de Gobernación, que tuvo demasiada injerencia en la nominación de los candidatos a gobernador de este pasado proceso electoral. Videgaray, Luis Enrique Videgaray, que las columnas nacionales lo ubican ahora como un asesor personal de Enrique Peña Nieto, ya fuera de la estructura de gobierno, también podría pesar, y no descartar también la corriente de Manlio Fabio Beltrones, que sigue activa como un actor externo, pero no alejado del poder de Los Pinos, de la sombra que dan Los Pinos. Entonces yo creo que Enrique Ochoa va a servir más que nada como un árbitro en términos de esos intereses, además de evaluar al momento de enviar un delegado del Comité Ejecutivo Nacional a sopesar realmente cuáles son las condiciones que tiene el PRI en Durango y dos, el real valor, el real peso que tienen las corrientes que hemos enumerado minutos antes. Bueno, finalmente, ¿qué le convendría más al PRI de Durango, Milton? En este escenario nacional en donde ves este reagrupamiento en torno a la figura del presidente, pero de los demás candidatos que pueden ser contendientes en 2018. En este escenario lo que más conviene al PRI, uno, es fortalecer su unidad de entrada, porque corre el serio riesgo de que ante un gobierno emanado de un personaje surgido de las filas del tricolor como José Rosa Saizpuro, que empiece a cooptar parte de estos grupos, que empiece a cooptar parte de este descontento que aún existe al interior de las filas del tricolor y que merme cada vez de manera sustancial la fuerza que tiene o que tuvo el PRI en el Estado. En este momento son más de 20 municipios en los cuales tiene presencia el Revolucionario Institucional, pero es casi un rumor, pero que podría convertirse en verdad absoluta, que el gobierno actual está tendiendo puentes con todos y cada uno de esos alcaldes para, en un ámbito primero institucional, pero luego en un ámbito político, ir neutralizando la fuerza del otrora partido hegemónico. Por lo tanto, entre más se tarde el PRI en Durango en sacar su convocatoria y en definir su liderazgo que debe de conducir los trabajos de aquí al 2018, es tiempo que se puede aprovechar por parte de la oposición para ir minando las fuerzas de este partido. Como lo dije hace rato, son coincidencias, pero los golpes mediáticos del gobierno del Estado en torno a presuntos actos de corrupción de la administración pasada, los golpes de José Ramón Enríquez a la administración municipal por presuntos actos de corrupción del gobierno municipal, seguirán durante un tiempo hasta que el PRI no articule una defensa integral de lo que vienen siendo sus anteriores gobiernos, sus anteriores legislaturas. En este momento la dirigencia de Anabel Fernández y Julio Cabrera hace intentos, pero su carácter provisional no les alcanza para unir y cohesionar a la familia revolucionaria. Perdón. Pues bueno, pues muchas gracias, Milton. Creo que hoy más que nunca la unidad, ahora sí, en hechos reales, es la que dependería del resurgimiento del Partido Revolucionario Institucional. Les agradecemos mucho que nos haya escuchado, Milton, a ti, y nos veremos en la próxima. Muchas gracias.